Muchas gracias, señorita especialista en audiencias. En primer término, instalaremos esta audiencia siendo horas 11 de la mañana con 34 minutos de hoy día, 25 de octubre del año 2024. La segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, integrada por los jueces superiores Quispeauca como presidente, Medina Salas y Guillén Ledesma, se instalan para llevar adelante audiencia de apelación de auto en el expediente 92-2018-16. Las partes que intervienen se han acreditado, como se ha dado cuenta en la parte inicial, y se encarga la dirección de debates a la juez superior María Eugenia Guillén Ledesma, quien asumirá la conducción del desarrollo de esta audiencia. Adelante, doctora. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos los concurrentes a la presente sesión de audiencia. En primer término, vamos a solicitar a la señorita especialista que nos dé cuenta respecto de la resolución apelada, así como del recurso de apelación presentado y los correspondientes agravios. Con su venia, señora directora de debates, es materia de grado el recurso de apelación interpuesta por la defensa técnica de la Universidad Peruana a las peruanas SAT contra la resolución número 13 emitida en audiencia de fecha 3 de junio del 2024, dictado por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, en el extremo que resolvió declarar infundada la oposición formulada por la Universidad a las peruanas SAT y en consecuencia declaró fundada la constitución en actor civil de la Procuraduría Pública especializada en delito de lavado de activos, en el proceso que se le sigue a la Universidad de las Peruanas y otros por la presunta comisión del delito de lavado de activos. Asimismo, ha precisado los siguientes agravios. Primero, la resolución impugnada vulnera el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales al incurrir en motivación aparente. Y segundo, se ha aplicado incorrectamente el literal C, numeral 2 del artículo 100 del Código Procesal Penal, que exige identificar el hecho ilícito del que deriva el presunto daño. Es en cuanto debo dar cuenta, señora directora de debates. Muchas gracias, señorita especialista. Muy bien, vamos a preguntar ahora a la defensa de la Universidad a las Peruanas si se ratifican sus recursos y por el contrario se desiste. Señorita magistrada, gracias por la consulta. Nos confirmamos, nos ratificamos en todos los extremos del recurso interpuesto. Gracias. Antes de darle la palabra para que sustente usted su recurso, esta es una apelación respecto a un auto que declara fundada la constitución de actor civil de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos. Pero veo también que ha sido convocado el Ministerio Público. En realidad, considero que quien tiene realmente legitimidad para participar, porque es una cuestión que le compete solo a la Procuraduría, que sería pues la representante del actor civil, ¿no? Sin embargo, de ser necesario, si usted considera que debe acotar algo, se le puede dar el uso de la palabra por breves minutos en el momento que sea oportuno. ¿Conforme el Ministerio Público? Conforme, señora magistrada. Muchas gracias. Había un escrito para dar cuenta, me parece, señorita especialista. Sí, señora directora de debates, el escrito con número de ingreso 17.750-2024, cuya sumilla señala el correo electrónico y celular para la audiencia de apelación de la abogada Juliana Antonieta Cabrejo Solano. Este escrito es ingresado por parte de la Procuraduría Pública especializada en delito de lavado de activos. Muchas gracias. Tendrá presente entonces los datos que ha consignado, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a darle uso de la palabra a la defensa de la Universidad de las Peruanas, doctor Miguel Francisco Ábalos Alba, por un promedio de 7 minutos para que usted pueda sustentar su recurso. Muchas gracias, señorita directora de debate. Señores magistrados, con todos los presentes, buenos días. Con nuestro propósito es fundamental el recurso de apelación, por el cual pedimos que se declare nula la resolución elevada en grado y que se ordene al juez de primera instancia emitir nuevo pronunciamiento por motivación aparente y por vulneración del principio de legalidad procesal, por incurrir en una interpretación que va en contra del texto procesal.
La pregunta que subyace, señores magistrados, a la luz de lo resuelto por el juez de primera instancia, es, en forma general, si corresponde en el análisis de la solicitud de constitución en actor civil que se identifique a nivel postulatorio el hecho antijurídico que causa daño a la parte agraviada, o si este análisis debe hacerse en el fondo del asunto, como indica el ACU, ¿no? Nuestra base, señores magistrados, es el artículo 100, numeral 2, literal C, del Código Procesal Penal, que establece que un requisito de la material de la constitución de actor civil es que se establezca el relato circunstanciado del delito en agravio de la parte que solicita su constitución, ¿no? En ese sentido, nuestra postura en este incidente es que la solicitud de la fiscalía, de la procuraduría y la decisión judicial deben identificar el hecho dañoso respecto de la parte contra la cual se solicita la constitución de actor civil, así como la relación de causalidad y el daño cometido. Es decir, nuestra interpretación de esta norma procesal es que se debe cumplir con todos los elementos de responsabilidad civil a nivel postulatorio para que se dé por satisfecho este requisito de constitución de actor civil. Ahora bien, tengamos en cuenta que la Procuraduría ha sido constituida en primera instancia solo por el delito de lavado de activos, ¿ya? Y las razones de nuestra oposición en primera instancia es que el hecho que se imputa a la Universidad de las Peruanas, contra quien se emplaza la constitución de actor civil, no es antijurídico y es imputable a terceros, no habiéndose desarrollado los elementos de responsabilidad civil respecto de la Universidad de las Peruanas. Ahora bien, respecto al delito de lavado de activos, si bien es cierto, el señor juez de primera instancia ha identificado los actos, las operaciones comerciales que configurarían los actos de lavado, cuando decimos que el hecho no es antijurídico o es imputable a terceros, nos referimos a que de la descripción fáctica se tiene que, si bien es cierto, se dice la Universidad de las Peruanas compró estos bienes, muebles e inmuebles, la falta de antijuricidad o la imputación a terceros deviene en la obtención del origen ilícito del dinero para ser sometido luego a actos de lavado. Como sabemos, el delito de lavado de activos tiene un elemento normativo que es el origen ilícito. Entonces, lo que nosotros decimos en buena cuenta en esta audiencia, señores magistrados, es que cuando se solicitó la constitución de actor civil y en la resolución judicial que se está impugnando, no se ha imputado a la Universidad de las Peruanas respecto al delito de lavado de activos haber cometido como persona jurídica un hecho antijurídico o el haber participado en este, dado que de la propia descripción de la imputación se tiene que este habría sido cometido por terceros, ¿ya? El análisis de los hechos y de la imputación y la descripción de las razones por las cuales estimamos que no son antijurídicos y son imputables a terceros se encuentran en los párrafos 8, 9 y 11 del recurso de apelación. Dado el tiempo que se me ha concedido, no puedo abordar todos estos hechos ni el análisis de ellos, pero me remito a esos puntos, o en todo caso lo haré en absolución de lo que indique la Procuraduría. En todo caso, ingreso ya a los dos agravios puntuales. Sobre el primer agravio, el señor juez de primera instancia vulnera el derecho a la debida motivación porque incurre en una motivación aparente y omisiva. ¿Por qué? Porque no se pronuncia respecto de las razones de oposición que indicamos en los párrafos 8, 9 y 11 que se indican en este recurso y que también fueron indicados por escrito en nuestra oposición en primera instancia. Al diferirlas a la etapa en la que se examina el fondo de la controversia, sin exponer las razones por las que considera que nuestros argumentos no deben ser vistos en la audiencia de constitución de actor civil, sino en el fondo. O sea, aunque nosotros cuestionamos en primera instancia la falta del origen ilícito de las operaciones que se imputan como actos de lavado, el juez de primera instancia lo que dijo fue, bueno, todo lo que tú, Universidad de las Peruanas, estás cuestionando no forma parte de este análisis. Eso se verá en otra etapa, se verá al fondo.
Lo que nosotros decimos es, no dices por qué razón sí corresponde al fondo y no en esta etapa. Es un defecto de motivación sobre la oportunidad del examen. ¿Por qué en el fondo y no por qué aquí? Más aún si contradice el texto de la propia norma procesal, por las razones que ahora comienzo a explicar, ¿no? Y aquí con esto entro ya al segundo agravio de legalidad procesal, vulneración del principio de legalidad procesal, al aplicarse incorrectamente el artículo 100, numeral 2 del Código Literal C del Código Procesal Penal, teniéndose por cumplido este requisito, por satisfecho este requisito, consistente en explicar el relato circunstanciado del delito en su agravio, cuando, como ya hemos adelantado, no se ha cumplido con establecer los elementos de responsabilidad, esto es identificar el hecho antijurídico y atribuible a la Universidad de las Peruanas. Esta interpretación de que no se hace en este momento, sino se hace luego, en el fondo, consideramos contradice el texto procesal. Pues el examen de la presencia a nivel postulatorio de los elementos de responsabilidad debería hacerse en la audiencia de incorporación en actor civil. Entonces, esta interpretación de diferir y no hacerlo ahora, consideramos que vulnera el principio de legalidad procesal y por esas razones pedimos a su digno colegiado que declare fundado este recurso y nula la elevada en grado. Muchas gracias. Muchas gracias también. La representante del actor civil, doctora Cabrejo Solano. Mismo tiempo, 7 minutos. Sí, señorita magistrada suprema, voy a ser puntual al justo lo que acaba de referir el abogado defensor, ¿no? En este caso habla sobre una falta de antijuricidad. Esta Procuraduría, cuando presentó su constitución actor civil, y como señala la jurisprudencia, ha reproducido los hechos no dañosos, ¿no? Se encuentran en la formalización de investigación, ¿no? Y creo que y es algo que tengo que dejar bien claro. Nosotros en nuestro escrito en el número 87, ¿no? Y señalando los hechos dañosos en respecto al delito de lavado de activos, la Fiscalía, que es el titular de la acción penal, hace referencia y lo señala tal cual, ¿no? Y esta Procuraduría se constituye en actor civil porque señala, respecto a la Universidad de Las Peras, se tiene que incurrir en diversos actos criminales vinculados al auto de fraude realizado por su propia cuenta y como instrumento de la presunta organización, así como delito de fraude tributario y falsificación de convenio que ha generado dinero maculado, el cual ha servido para adquirir diversos bienes a su nombre como parte del cumplimiento de su programa delictivo de mezclar con dinero de los estudiantes a fin de identificar la identificación de origen ilícito de su patrimonio. Asimismo, señalan la misma formalización de la que esa Procuraduría también da cuenta, las actividades, las adquisiciones de bienes inmuebles a través de actos de conversión, a través de actos, ¿no? Acto de acto de tenencia, ¿no? Y acto de acto de conversión y acto de tenencia, y señala diversos bienes en la cual, y en la misma formalización de la cual nosotros, ¿no? Sustentamos en nuestra Constitución en actor civil, ¿no? Así que consideramos que sí existe legalidad, porque nosotros al momento de mencionar nuestra Constitución en actor civil, en el punto número que justificamos, indicamos las razones para plantear esa hipótesis provisional de esa pretensión, señalamos el hecho danoso, señalamos el factor de atribución, señalamos el nexo de causalidad, señalamos el monto de justificación solicitado, que es algo provisional, asimismo señalamos el daño extrapatrimonial y los alcances que tiene este daño patrimonial. Y no como hace referencia el señor abogado, de la cual no existe o no acreditamos, porque sí lo hacemos, y todo en base a la formalización de que señala el Ministerio Público. Nosotros no podemos modificar, únicamente nos basamos, y en la misma formalización de la que damos cuenta en nuestro escrito de actor civil, indicamos cuáles son actos de lavados, ¿no? Que lógicamente, y señala en la misma formalización, son del delito precedente, ¿no? En este caso, de lo que ya señalé y lo que también el abogado defensor ha señalado. Así que esta Procuraduría
sí consideramos que hemos cumplido y consideramos que la resolución que ha sido impugnada está debida y motivada, porque hemos cumplido con todo lo que se establece en el artículo número 100 a señalar, y creo que el objetivo que tiene lo que es el actor civil es prácticamente la legitimidad, ¿no? Y nosotros como institución civil nos basamos en una formalización. En esa formalización se señala cuáles son los actos de lavado de activos que cometió la universidad a las peruanas, correcto, teniendo como delito presentes que lo ya señaló el abogado defensor. Por lo tanto, consideramos que sí hemos cumplido, que la resolución impugnada sí cumple, en este caso está debidamente motivada bajo los presupuestos que hemos señalado, que es el artículo número 100. Creo que esos consideramos suficientes porque es lo que señala, y creo que sobre la antijuricidad consideramos de que no es la etapa, aún queda mucho, porque está pendiente una reposición, está pendiente una prórroga de la investigación que hasta la fecha no se ha resuelto, así que consideramos que sobre la antijuricidad ya es un tema de fondo, de la cual que debe verse en la etapa correspondiente. Eso es todo, señorita magistrado. Muchas gracias también. Si el Ministerio Público desea acotar algo, para darle unos 3 minutos. Muchas gracias, señora magistrada. Muy buenos días ante todos. Sí, justamente lo que el Ministerio Público debe acotar es, en primer lugar, tener en consideración que la incorporación de la destacación del actor como actor civil de la Procuraduría es una cuestión postulatoria. No se puede exigir, pues, acabadamente que justifique debidamente el monto de la reparación civil, la dañosidad, porque, como yo lo he señalado, no solamente el juzgado de preparatoria en el expediente 12-2019-1-5001-JS-PE01, es un cuaderno de constitución de autor civil, se señala que el artículo 98 concluye que la prueba documental que el dispositivo legal exige, toda vez que, conforme al escrito de la Procuraduría, ha efectuado, pues, la relación de los hechos, el daño que se le ha causado, el monto de la reparación civil, esto se refiere a una acreditación de legitimidad para ejercer la representación del agraviado, en este caso el Estado. ¿Y por qué la Procuraduría de lavado de activos? Justamente porque, al ser el delito de lavado de activos un delito que afecta a bienes jurídicos varios, es pluriofensivo, entonces, y todos ellos, pues, es el Estado quien los representa, es que se le constituye al Estado, vía la Procuraduría, en actor civil. Es una etapa postulatoria. Si se quiere determinar la antijuricidad de los hechos, como decía la defensa, ahí está en la etapa intermedia. Allí donde, además, la Procuraduría deberá acreditar, sustentar su pretensión en este proceso. Ahora, hay que tener en consideración que no solamente es para efectos de reparación civil. Al tratarse de un proceso penal cometido en áreas del Estado, la constitución de la Procuraduría como actor civil no es solamente en contra de la represión civil, sino también debe colaborar al esclarecimiento de los hechos sometidos a proceso y justamente aportar los elementos que emitan, pues, que permitan demostrar la comisión delictiva, así como la magnitud del daño causado. Esto lo hacemos y lo mencionamos conforme, pues, al otro expediente del juzgado de investigación preparatoria, Constitución de Autor Civil, número 2019-7-5001, JSP01. Entonces, la oposición que plantea la defensa, como se ha podido advertir, se refiere a cuestiones de fondo. Está cuestionando por qué le imputan tal hecho a la Universidad de Las Peruanas si no es el autor. No, lo que está viendo hasta aquí es justamente verificar la legitimidad que tenga la Procuraduría, representante del Estado, para justamente está postulando su pretensión resarcitoria, recién postulando, será aprobada en su totalidad. Por lo que, pues, al estar claro, incluso en el escrito presentado por la Procuraduría, los elementos que ha planteado y conforme al acuerdo plenario 5/2011, está establecido en el numeral 14, en su fundamento jurídico 14, señala cuáles son los requisitos bajo sesión de inadmisibilidad que debe presentar. ¿Está acreditado esto? ¿Ha presentado esto? Efectivamente, está en etapa postulatoria, por lo que no puede exigirse mayor completitud de lo señalado. En consecuencia, el Ministerio Público es de opinión, conforme también a la Procuraduría, que se declara infundado el recurso de apelación planteado por la defensa. Gracias, señora magistrada. Gracias también, señor fiscal.
Vamos a darle el uso de la palabra nuevamente a la defensa de la Universidad de las Peruanas. Y si desea hacer una réplica, como Sí, señor también magistrado. habla del Ministerio Público, en todo caso se le puede dar unos 4 minutos. Muchas Adelante. gracias, magistrado. A ver, dos cuestiones y una tercera final. Tres en total. Sobre lo primero, a ver, se ha perdido de vista en las oposiciones anteriores que lo que estamos diciendo en la apelación no es cuestionar la legitimidad de la Procuraduría, ¿no? Lo que estamos diciendo es que el juez reconoce que hay razones de oposición, pero dice, no las voy a valorar porque eso se ve en el fondo. Acá en el actor civil no se valora. Y lo que nosotros le decimos es, no, debías valorar. El análisis, el hecho dañoso se tiene que analizar. Y si yo me opongo a que esta conducta no es antijurídica, tienes que resolver. Pero el juez dice, no, lo vamos a hacer después, en el fondo. Ahorita no se requiere. El análisis ahora es superficial. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es, no, este criterio es ilegal y la falta de motivación es patente y en consecuencia se emite una nueva resolución. De eso se trata la apelación. Primer punto, ¿no? Sobre el segundo punto, señor magistrado, tanto la Procuraduría como el señor fiscal se han referido al cascarón, a la parte superficial. En ningún momento de su exposición han dicho, este es el hecho dañoso, este es el hecho, la Universidad de las Peruanas hizo esto y por esto generó un agravio al Estado, o esto generó un dinero maculado que fue luego destinado a realizar actos de lavado. Honestamente esperaba que la intervención de la Procuraduría vaya en ese sentido, que me dé la contra y diga, no, sí hay actos que generaron dinero maculado, dinero ilícito, que luego fueron destinados a realizar actos de lavado. Pero eso no existe. Se aprecia claramente en la exposición de los doctores que me han precedido. Y sobre lo tercero, y esto es lo más importante tal vez, quiero aclarar que este recurso fue interpuesto antes de que vuestro digno colegiado emita la resolución que resolvió el incidente de excepción de improcedencia de acción. Como ustedes saben, nosotros presentamos una excepción cuestionando el origen ilícito de este delito de lavado de activos y ustedes declararon infundada la apelación. Esta apelación se presentó antes. ¿Pero por qué lo menciono? Porque eso finalmente está sobre la mesa y ustedes lo van a tener en cuenta. En esa resolución, ustedes dijeron, bueno, de todo lo que se imputa a la Universidad de las Peruanas, habría dinero ilícito por dos operaciones. Y señalaron la capitalización de créditos y un tema tributario por la compra y venta de un predio al mismo precio, que sería defraudación tributaria. Y lo que ustedes, señores magistrados, señalaron en esa resolución, que sirvió para declarar infundada la excepción, es que el dinero de la Universidad de las Peruanas sí sería ilícito por su origen. O sea, ustedes estuvieron de acuerdo con que se requiere el elemento normativo origen ilícito, dijeron, si hay ilicitud en tu patrimonio por estos dos temas, capitalización de los créditos, de los préstamos de la cooperativa a la universidad y porque compraste y vendiste un predio al mismo precio. Bueno, lo que nosotros venimos a sustentar en esta audiencia, luego de haber realizado la resolución emitida por vuestro colegiado, es que ambos extremos, si bien es cierto, ustedes ya señalaron una cuestión al respecto, ambos extremos no generaron ninguna ganancia ilícita. Ambos extremos no son ilícitos. Por lo siguiente, primero, porque la capitalización de créditos es eso. Hay un préstamo, no te devuelvo, se capitaliza y tienes más acciones. Y ojo, además, sobre lo primero... Que le interrumpa, pero estamos viendo el tema de la apelación de la Constitución de actor civil, porque usted se está yendo ya al tema de fondo, ¿no? O sea, entonces sí se está desviando un poco del tema. No, señora magistrada, porque lo que nosotros luego concrete, ¿no? Porque además la práctica es para contestar, dar respuesta a lo que han expuesto las partes antes de usted, ¿no? Entonces le está yendo a comentar una resolución expedida por la sala. Entonces, voy a pedir que centre sus argumentos en su apelación. Ocurre, doctora, ocurre, señorita magistrada, no, le agradezco, en un minuto termino. Con las primeras dos observaciones que hice, he dado cuenta del agravio real al que no se ha atendido y de la falta de verificación del contenido. Y con el tercer tema, a lo que hacía referencia es a lo que nosotros indicamos en la Constitución de actor civil, que los hechos que se imputan a la universidad no son antijurídicos y son cometidos por terceros.
Luego hemos recibido una resolución de vuestro colegiado en la que se pronuncia y señalan dos cuestiones. Y con esto termino. Sobre la capitalización, no dicen qué delito es. Entonces, si yo capitalizo un crédito, ¿qué delito cometo? No dijeron qué delito es. Y aquí el inciso tercero, el requisito en cuestión para constituirse en actor civil, dice delito cometido en su agravio, delito. ¿Qué delito es capitalizar un crédito? No lo han indicado, ni lo dice el Ministerio Público, ni lo dicen ustedes. No es fraude societario, porque para fraude tiene que haber un representante. ¿Quién es el representante? Si es una empresa que capitaliza el crédito de otra. Y lo segundo, más evidente todavía, dicen que comprar un predio y venderlo al mismo precio es delito tributario. Si no hay ganancia, si no hay ninguna utilidad, ¿cómo puedo cometer un delito tributario si no hay utilidad? Doctor, ya se le ha acabado su Con eso tiempo. termino, doctora, y con esto finalmente concluyo que en este proceso no hay ningún hecho antijurídico que sea imputado a la Universidad de las Peruanas, ni ningún delito que sea fácticamente revisable. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Si desea hacer una dúplica, la Procuraduría para darle 3 minutos. Sí, doctora, nada más creo que el abogado defensor está desnaturalizando la audiencia de conciliación actor civil, ¿no? Es únicamente aquí la legitimidad para reclamar una eventual indemnización, ¿no? Teniendo en cuenta de que esta parte agraviada no es la competencia, en este caso la configuración de delitos, no es parte potestad exclusivamente y absoluta del Ministerio Público, ¿no? Por eso consideramos que la resolución sí se encuentra conforme y debidamente motivada, ¿no? Eso es todo, señorita magistrada. Muchas gracias. Ministerio Público, sí. Se Sí, hace una... muchas gracias, señora magistrada. Sí, respecto, bueno, hemos escuchado y escuchado de fondo. Está cuestionando la imputación a la Universidad de las Peruanas. Lo que es discusión en esta sesión es la oposición a constitución al actor civil. ¿Qué se debe verificar? La legitimidad de quien solicita ser actor civil. ¿Eso cuestionando? No, está cuestionando cosas de fondo, que no, como efectivamente señaló el ACUO, no deben ser merituadas pues en una audiencia pues de constitución al actor civil. Más aún, y reitero mi súplico, se trata de una cuestión postulatoria de la Procuraduría. Es en el curso del proceso que acreditará su pretensión. Aunado también debemos tener en consideración que debe considerarse que también la Procuraduría, además del monto de la prestación que requiera, también pues por su función propia tendría que coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos, ¿no? Entonces, como señala la Procuraduría, se estaría desnaturalizando al analizar temas de fondo, que si esto hizo o no hizo la universidad. No, ya se tiene su imputación en la universidad, está encaminada la imputación por el Ministerio Público, ratificada debidamente. Entonces, lo que se verifica en los actores civiles, justamente la legitimidad que tiene. Tiene legitimidad, cumple los requisitos establecidos en el Código Plenario 5/2011, los cumple. Conforme también a la jurisprudencia que cita el Ministerio Público, está conforme entonces con todo, y por lo que pues debe declararse infundada la oposición planteada. Gracias, señora magistrada. Muchas gracias también. Vamos a pasar ahora a una ronda de preguntas y solicitud de precisiones por parte de los miembros del tribunal. A ver, a la defensa de la universidad, a las peruanas. Uno de los, o mejor dicho, el principal motivo por el cual plantean la nulidad, porque ese es el agravio principal, es que consideran que la resolución venida en grado es nula, ¿no? Por adolecer de motivación aparente, al no merituar las razones de oposición formuladas por esta defensa técnica y diferir su análisis al fondo del caso sin ninguna justificación. Entonces, más adelante señala que el principal motivo, acá, nuestra oposición se funda en que el hecho que se atribuye a la Universidad de las Peruanas no es antijurídico o es imputable a terceros. Entonces, el motivo por el cual solicitan la nulidad es por el tema de la motivación aparente, o sea, solamente porque considera, ¿no?, que no ha meditado, el juez no ha meditado las razones de oposición, o porque considera que el hecho que se le atribuye a las peruanas no es antijurídico o es imputable a terceros. Muchas gracias, señora magistrada. La nulidad es porque no motiva
por qué razón, por un lado, no motiva, por qué razón, no se debe analizar ahora, sino después, por qué se difiere, y segundo, es nula, porque este criterio de diferir es ilegal. Así de sencillo. No estoy, ojo que la nulidad no se basa en un análisis de fondo, no, 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 no. Ahí hay un error. Nosotros decimos, esto se tiene que analizar ahorita en esta audiencia, porque forma parte de los elementos de responsabilidad civil. Y como dije al inicio, nosotros estimamos que la norma procesal, cuando dice que se establezca el relato circunstanciado del tenso agravio, que es un requisito de constitución de actor civil, ¿cómo debe ser interpretado? Bueno, creemos que exige una postulación de los elementos de responsabilidad civil. El hecho, identificar el hecho antijurídico, la relación de causalidad, el dolo culpa y el daño. Eso es lo que decimos. Y eso es lo que eso es lo que quisimos debatir en audiencia, pero el juez dijo, no, 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 todo lo que tú me has dicho no lo vamos a analizar ahorita, no. Después, en el fondo, Ahora, eso es ilegal para nosotros. antes de dar el uso de la palabra al Ministerio Público, una segunda, justamente sobre lo que usted menciona, ¿no? De que considera, de que se tiene que tocar el tema del fondo. El Ministerio Público ha señalado, comentado, que esto es un acto postulatorio, o sea, es eminentemente postulatorio. Entonces, me parece que el juez es de la misma opinión y por eso es que consideró diferir la discusión de fondo. ¿Qué opina usted sobre esta cuestión de que es un acto postulatorio? Estoy de acuerdo. Pero ¿qué se entiende por postulatorio? Esa es la gran cuestión. Para mí hay que diferenciar, para mí, de nuestra defensa, estimamos que cuando el Ministerio Público dice postulatorio, se refiere a formal, ¿no? O sea, porque lo pides, te lo tengo que dar. Porque eres procuradora del Estado y es un delito de lavado de activos que está imputado, tengo que constituirte en actor civil en forma automática. Eso es la postulación para el Ministerio Público y para la Procuraduría. Nosotros decimos no, 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 no. Tiene que postularse, sí, pero postulación se debe ser entendida como la proposición de un hecho antijurídico, la proposición de una relación causal, la proposición de un factor de atribución y la proposición de un daño. No te digo que lo pruebes, no tiene que haber un juicio sobre el tema, pero tienes que decir cuál es. Tiene que ser un hecho antijurídico, y para establecer que hay un hecho antijurídico, tiene que establecer qué norma contraviene ese hecho. Eso lo ha señalado anteriormente. Eso es todo. Gracias. Gracias. Procuraduría se desea comentar lo que ha... Sobre esta pregunta que se le ha formulado, estas preguntas. Sí, doctora, creo que el Ministerio Público también ha dejado claro que estamos en etapa todavía postulatoria, es decir, aún hay mucho por resolver, hay una prórroga, hay una reposición de plazos, que aún, es más, no tenemos una acusación, bueno, de haberse una acusación, no la tenemos, y que no podemos nosotros dejar, o prácticamente simplemente, como dice el Ministerio Público, son actos postulatorios, no de la cual nosotros, es más, esta Constitución de Actor Civil fue presentado en el año 2022, 2020 me equivoco, en base a la formalización que se ha ido ampliando en base a todas las disposiciones que ha precisado el Ministerio Público, ¿no? Para recién llevar hacia cabo la audiencia de conciliación de actor civil. Y todo ha sido actos postulatorios, porque aún hay actos de investigación pendientes que realizar, así que no podemos ni hacer a estas alturas, en esta etapa, ¿no? No ingresamos ni a una etapa intermedia, ¿no? Hasta que no resuelve, hasta una incautación que tenemos pendiente, no podemos recién establecer o qué hechos que pueden establecer el Ministerio Público, ¿no? Eso es todo, señor. Gracias. Si el Ministerio Público brevemente se desea comentar. Sí, ser más sí, al respecto. Bueno, advertimos que lo que cuestiona la defensa son cuestiones de fondo. Primer punto, y es evidente pues que no se incurre en ninguna casual de nulidad. El juez está motivado, señala por qué no justificó su negativa a que los argumentos esgrimidos eran cuestiones de fondo, justamente son de fondo, por eso es que no se emitió pronunciamiento al respecto, uno. Y dos, la postulación, esta postulatoria, que es la que conforme a lo solicitado para constitución de actor civil, debe tenerse que es justamente una etapa postulatoria, es una etapa inicial y por tanto de carácter provisional. Entonces, y es en el curso del proceso
en curso del proceso, que la Procuraduría deberá acreditar su pretensión, tanto el daño causado y aprobar documentadamente el daño infligido y lo que le corresponde en su constitución de autor civil. Por lo que, pues, este Ministerio Público estima que y reitera su pedido de que se declare infundado el pedido de la defensa. Gracias. Muchas gracias también. Por mi parte serían todas mis preguntas. Doctor Medina, ¿tiene usted alguna pregunta? Sí, gracias, señora directora de debates. A la defensa técnica. Doctor Los Ábalos, usted ha admitido que el tema de constitución en actor civil pasa simplemente por determinar la legitimidad, por un tema de legitimidad para obrar, ¿correcto? Ahora, la pregunta entonces, doctor Ábalos, es, ¿qué entiende usted por legitimidad para obrar? Tal vez ahí está el kit del asunto. A ver, ¿qué es lo que debemos entender según usted por legitimidad para obrar? Señor magistrado, ¿me está haciendo una pregunta teórica? ¿Una pregunta de academia? Usted es letrado, usted conoce qué debemos entender por legitimidad para obrar, ¿correcto? Sí, señor Ahora, magistrado. si no está usted en condiciones de absolverme esta pregunta, simplemente dígalo. Yo, en todo caso, señor magistrado, le pido que me formule la pregunta de forma que yo pueda aterrizarle este caso, porque entiendo que por Iura no vicuria, usted conoce el derecho, no tengo que decir en esta audiencia qué legitimidad para orar. En todo caso, si usted quiere que yo aborde este tema o tiene una consulta sobre el caso en concreto, lo escucho. Sobre el caso en concreto estamos tratando, doctor. Señor Usted lo magistrado, he el escuchado artículo... decir que usted admite que el tema de constitución de actor civil pasa por el tema de legitimidad. Basta la legitimidad para ser constituido en actor civil. Y entonces, ¿qué debemos entender por legitimidad para obrar? Y usted es abogado y usted tiene que revisar estos temas, pues. Usted no es un letrado que pueda usted justificar que desconoce este tema. Usted tiene que conocer este tema. Y Señor si, magistrado, señor a magistrado, ver, adelante. discrepo muy respetuosamente del trato que estoy recibiendo de parte de usted, porque yo vengo aquí a litigar un caso y no a dar una clase como aparentemente se espera de usted en mí en base a su pregunta. No obstante, con el fin de resolver este caso, a lo que me he referido al inicio y lo reitero ahora, es que nosotros cuestionamos el incumplimiento del artículo 100, numeral 2, literal C, del Código Procesal Penal, que exige el relato circunstanciado del delito en agravio de la parte que solicita constituirse en actor civil. Eso no lo digo yo, lo dice la norma procesal. En ese sentido, lo que nosotros decimos es, ¿qué es lo que debe entenderse por esta norma? Que al momento de constituirse en actor civil como requisito material de la solicitud, se deba o no explicitar los hechos antijurídicos con su relación de causalidad y el daño cometido en consecuencia, o no. De eso se trata la interpretación de la norma procesal que forma parte del análisis de legitimidad de la parte que pide incorporarse en actor civil. En consecuencia, al no haberse interpretado adecuadamente y no decir por qué se difiere el análisis al fondo y no se realiza en la solicitud de constitución, es que advertimos, por un lado, por la falta de motivación, al no decirse por qué razones se difiere, problema de motivación aparente, y en segundo lugar, un problema de interpretación errónea de esta norma procesal. Gracias. Bien, gracias, doctor Ábalos. Muchas gracias, muy Si amable. mal no recuerdo, doctor Ábalos, la legitimidad para obrar tiene que ver con la mera relación de correspondencia entre la titularidad de la relación jurídico material, ¿no? Y la titularidad de la relación jurídico procesal. Por eso hay quienes sostienen que basta la invocación de la titularidad del derecho en que se sustenta la pretensión para que el actor tenga legitimidad para obrar, ¿no? Cosa diferente será, pues, si se logra probar la pretensión, y bueno, en ese caso será, pues, la demanda. Si no se logra probar, la demanda será desestimada, ¿no? Pero, eh, este, la legitimidad para obrar
para algunos, como reitero, se conforma con la mera invocación de la titularidad del derecho que se va a discutir. Ahora, lo que usted plantea, ¿no? Y es interesante, el relato circunstanciado. Pero tenemos en cuenta que en virtud del principio de progresividad, la imputación realmente será acabada cuando concluya la investigación preparatoria. Y sin embargo, la constitución de actor civil no necesariamente es cuando concluya la investigación preparatoria, puede ser antes. Entonces, ¿qué relato circunstanciado se puede exigir? ¿No? Entonces, el tema creo que pasa por ahí, doctor Ábalos, en qué debemos entender por legitimidad para obrar. Bien, Señor gracias. magistrado, si me permite. Ahí nomás, doctor Ábalos, ahora si actor civil, Ministerio Público desean intervenir, es momento de hacerlo. Doctor Sí, Flores. señor. Sí, gracias, señor magistrado. Sí, justamente es lo que el Ministerio Público señaló, que es una cuestión de legitimación, legitimidad para obrar en un proceso. Y es lo que la Constitución de actor civil hay, justamente es en virtud de esta Constitución que la Procuraduría, la Defensa del Estado, es la que tiene para coadyuvar tanto en el esclarecimiento del hecho como en sustentar su pretensión resarcitoria, basada en la imputación fiscal. Efectivamente, la progresividad hace mucho. Y justamente es lo que se tiene que dar. Una vez en la etapa pertinente, Procuraduría está obligada, allí sí, obligada a acreditar debidamente su petición de resarcimiento. Entonces, concordamos con lo señalado, señor magistrado. Gracias. Ok, muchas gracias. Doctora Cabrejos, si desea intervenir brevemente, por favor. Sí, algo puntual, señor magistrado, hay que tener presente el artículo 98, ¿no? En la cual señala la Constitución y los derechos que tenemos el Estado civil. Todo, en este caso, el que está perjudicado por el delito, ¿no? Es la persona legitimada para reclamar la reparación civil. Y como ya le indicó el Ministerio Público, no estamos en una etapa intermedia, seguimos en una etapa de investigación preparatoria. No, hay un autos de investigación pendientes, ¿no? Y aún falta todavía reposiciones y prórrogas que hay que todavía resolver. ¿No? Así que no podemos dar un hecho definitivo. Es más, cuando ya ingresemos a etapa intermedia, ahí recién tenemos también que demostrar medios probatorios esta Procuraduría en respecto al daño al daño que se estaba solicitando, que es como reparación civil. Eso es todo, señor magistrado. Muchas gracias, doctora Cabrejos. Eso es todo, señora directora de Bates. Gracias. Muchas gracias, doctor Medina. Señor presidente, ¿tiene usted alguna pregunta? No vamos a formular preguntas, señora directora de debates. Muy bien, muchas gracias. Bueno, habiendo ya concluido el debate, entiendo de que no está presente el representado, entonces vamos a dar por concluida la presente audiencia. El tribunal entra en deliberación y la respuesta le será comunicada a sus casillas electrónicas en el más breve plazo. Por mi parte, habíamos concluido, señor presidente. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes. Podemos desconectarnos. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Muy buenas. Hasta luego. Permiso. Gracias. Permiso.